al aire, me avisan. Les quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que se están conectando esta tarde a este nuevo conversatorio, donde cada semana vamos tocando un tema relativo a la epilepsia con este enfoque de los nuevos desafíos que rodean esta enfermedad y conversando un poquito de este tema con distintos panelistas, como los que pueden ver ahí ya en pantalla. Nos va a estar acompañando hoy día la doctora Larisa Fabres, que es neuróloga de adultos, que trabaja en el servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. También va a estar con nosotros Natalia Cordero, ella es trabajadora social y también tiene bastante experiencia en la atención de personas con epilepsia, de familias, de cuidadores, y estamos hablando esta semana sobre un tema muy interesante y que siempre está presente en las conversaciones con nuestros pacientes, el dilema y el desafío del trabajo. ¿Qué pasa con las personas con epilepsia? Este es un camino difícil de recorrer, pero que se puede recorrer y se puede recorrer con grandes éxitos y con grandes desafíos, pero que se pueden ir sacando adelante, y para eso vamos a estar conversando hoy día también con Felipe Astudillo. Él es profesor de historia, es magíster en educación, y Felipe desde los 15 años tiene epilepsia. Nos va a estar contando un poquito su historia en relación a eso y en cómo ha sido su desarrollo profesional también. Así que le damos la bienvenida a Felipe también. Y para partir, mientras se van sumando nuevos participantes a este nuevo conversatorio, vamos a invitarlos a ver el siguiente video, que es sobre la Liga Chilena contra la Epilepsia. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante: las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Bueno, vamos a ir partiendo ya esta conversación con las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través de esta herramienta que tiene Zoom de preguntas y respuestas. También a través del chat nos pueden saludar o hacer algún comentario, y quienes nos estén viendo en este momento por nuestro Facebook en vivo también nos pueden comentar, y va a haber alguien ahí que nos va a estar mandando sus mensajes y sus preguntas. Bueno, este es un tema que en realidad a quienes nos toca compartir y trabajar en lo que tiene que ver con el bienestar de las personas con epilepsia, ¿no? Sabemos que el tema del trabajo a veces es algo que los preocupa mucho, que es un poco difícil para muchos de ellos, y está siempre presente en las conversaciones. Y bueno, estudiamos un poquito el tema esta semana para ver qué es lo que pasa a nivel mundial, y en realidad es algo bien transversal y es algo que afecta a las personas con epilepsia en realidad independiente del lugar del mundo. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de realizar una encuesta que se hizo en 112 países para realizar el informe Epilepsia, un imperativo de salud pública. Esto es del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud. Y una de las principales conclusiones de esta encuesta, que como les digo abarcó a más de 100 países, que las personas con epilepsia declararon en más de un 90%, una cifra muy importante, en más del 90% de los casos haber tenido o tener dificultades para encontrar trabajo. Y queríamos partir haciendo
la pregunta con esta primera idea de las dificultades para encontrar trabajo. Por ejemplo, preguntarle a usted, doctora, en su experiencia y en su formación, ¿qué es lo que se puede saber en cuanto a qué ocurre con la capacidad laboral de las personas que tienen esta enfermedad? ¿Puede afectar la epilepsia el desempeño de algún trabajo? Bueno, si tú me lo preguntas así, en el ámbito laboral y en general la epilepsia no supone ningún impedimento para desempeñarse en el ámbito laboral. ¿Mm? Por supuesto que en todas las cosas hay excepciones, pero si nosotros hablamos en general, las personas con epilepsia se pueden desempeñar de la misma manera que estudiaron sus carreras, ¿no es cierto? Que tuvieron que trasnochar, que tuvieron que dar pruebas, que tuvieron que presentarse actividades prácticas, que tuvieron que juntarse en grupo, ¿no es cierto? Que tuvieron que viajar para hacer un trabajo. También van a tener que desempeñarse en sus trabajos. Por lo tanto, la norma, lo corriente, es que no tengan dificultades y se desempeñen con normalidad en sus trabajos. Qué bueno. Entonces, esta información que llega de, por ejemplo, este mismo informe donde se dice en el 90% de los casos las personas sienten que tienen más dificultades. Eso podría tener que ver quizás con otro tipo de dificultades, no con las dificultades propias de la enfermedad. Me refiero ya más bien a las barreras psicosociales, tal vez. Natalia. Sí, efectivamente, hay mucho de desconocimiento, pese a todos los esfuerzos que se hacen por instituciones como la Liga, por personas con epilepsia, por sus familias, sus grupos cercanos, en visibilizar la epilepsia. Hay mucha desinformación todavía, y a raíz de eso se ven perjudicados en la búsqueda de empleo, netamente por un tema de desconocimiento, por lo que acaba de decir la doctora. Bueno, y eso hace probablemente que sea un tema como difícil de sociabilizar o de contar cuando yo busco trabajo. Y ahí queríamos preguntarte a ti, Felipe, ¿cómo ha sido tu experiencia en general? Vemos que tú eres un profesional joven, como más con una alta formación profesional y que te encuentras trabajando. Entonces, contarnos un poco tu experiencia. ¿Cómo fue el vivir con epilepsia? Si para ti esto implicó alguna dificultad cuando estudiaste, en el momento ya de trabajar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia en el mundo del trabajo no ha sido tan complicado. Tengo la enfermedad del año 96, cuando tenía 14 o 15 años. Lo llevo bastante bien. De hecho, cuando ya empecé a estudiar, tampoco no fue un impedimento para nada. De hecho, he tenido episodios de crisis, pero son muy leves también. Pero es parte de mí, o sea, siempre lo consideré como algo, nunca renegué tampoco, nunca tomé la enfermedad como algo, no sé, yo creo que siempre lo asumí como algo, no sé si positivo o no, pero tampoco lo asocio como algo malo. Tampoco me cuestiono por qué me toca a mí. Y ya cuando empecé a trabajar, fue exactamente lo mismo. Siempre lo tomé como algo que no me iba a impedir ejercer mi trabajo. De hecho, trabajo con personas, trabajo en una sala de clases. Lo cual no es menor y no es difícil, es una situación súper estresante. Yo creo que una de las pegas más estresantes en este país, Claro. y tal vez en muchas partes del mundo, es ser profesor y hacer clases. Sí. ¿Cuántos años llevas trabajando ya como profe? Llevo del 2006 trabajando. Ya, casi 15 años trabajando. Y en este tiempo, 15 años ya como trabajador, ¿esta enfermedad significó para ti tener que pedir alguna vez permiso, alguna licencia médica, algo Ya. que No, nunca. De hecho, nunca has tenido licencia? nunca pedí una licencia médica.
por eso, nunca. Que nunca las Yo creo necesitamos, que tal vez. no, nunca lo he necesitado, tampoco. eh, la verdad, lo que pasa es que yo tengo no sé si juego a favor o no, porque yo tengo una epilepsia como, creo que bastante compatible con lo que yo hago. Son crisis súper leves las que tengo. De hecho, son Es- crisis de... Esto ¿Cómo me dijiste, que perdón? comenta Felipe, doctora, con respecto a el tipo de crisis, ¿cuán importante es para la gente que nos está escuchando poder analizar, establecer, conocer el tipo de crisis específicamente y el pronóstico de cada paciente como para plantearse el tema de su vocación, de su formación y de su trabajo? Bueno, esto que dice Felipe es bien importante porque la verdad es que hay distintos tipos de crisis y cuando yo dije que la epilepsia no limitaba, me refería a la gran mayoría de la epilepsia y a los distintos tipos de crisis. Yo quisiera contarles que yo tengo pacientes que tienen crisis focales, por ejemplo, y que tienen un trastorno del habla. Y ellos trabajan, ella es asistente de dental, por ejemplo, la dentista sabe, de pronto ella le va a entregar algo, la mira, tienen no le afecta en nada, ella le entrega, sabe que en ese momento esto dura segundos, son crisis ocasionales y no le afecta en nada, no le afecta en lo cognitivo, no se le cae nada, perfectamente puede trabajar en eso. Tengo otros pacientes que tienen otros tipos de crisis, así muchas, no es la idea nombrárselas todas, pero lo que les quiero decir que lo más importante es que uno conoce sus crisis, su doctor Ujú. conoce sus crisis y uno se puede adaptar a las distintas actividades que va a desarrollar. Y esas Ok, actividades se hacen en conjunto. Es el paciente, el doctor, la familia y también el trabajo. O sea, ese es el ideal. Ahora, ese ideal no siempre se cumple, pero sí las actividades, uno como médico y también la familia va orientando a que se desarrollen en plenitud y ayudándolo a que se adapten y se desarrollen em, dándole alas, no cortándoselas. claro. Claro. Tocó un buen punto porque el primer caso que mencionó es prácticamente el mismo que yo. ¿Mm? O sea, es lo mismo. De Felipe hecho, también tiene una epilepsia focal, focal, ¿cierto, sí, Felipe? Sí. claro. De hecho, cuando me dan, lo que pasa, yo conozco el, el tipo, conozco cuándo me va a dar, conozco cómo va a reaccionar, no pierdo el control. Entonces, encuentro fundamental es conocer la enfermedad, cómo te va a dar y cómo reaccionar en el momento. Y de hecho yo Súper. sé, incluso yo sé el horario, porque yo creo que el 90% de las crisis que tengo son entre las 2 y las 8 de la tarde. Y si me da en la mañana, incluso me ha dado un montón de veces en clase. Pero los chicos no se dan cuenta, no se dan cuenta. Solamente las personas que me conocen muy cercano, sí se dan cuenta de que tengo una crisis. Y lo que me dijo recién, la característica principal es que no puedo hablar ni entender lo que me están diciendo por un par de segundos. Sí. Claro, ahí súper claro entonces lo que nos cuenta Felipe de su experiencia, lo que nos aporta también la doctora, de primero no poner en el mismo saco a todas las epilepsias, ¿no? En segundo lugar, conocer su enfermedad, como dice Felipe, conocerse, tener algunas estrategias para poder desempeñar tu trabajo de la mejor posible y nunca cortar las alas a priori, sino que tener esta conversación que nos señala la doctora. Natalia, desde tu experiencia, el hecho de recibir este diagnóstico, de convivir a diario con la enfermedad, ¿cómo se vive en términos, por ejemplo, de las expectativas de la familia cuando les dicen su hijo tiene epilepsia, hay que enfrentarse a esto de aquí en adelante? Bueno, al comienzo es difícil para las familias
Creo que frente a cualquier diagnóstico complejo o algún diagnóstico desconocido para ellos, pueden actuar de la misma forma. Ya cuando empiezan a adentrarse un poco más en lo que es epilepsia, cómo se manifiesta, los tratamientos, cómo se puede desenvolver en el entorno, ya la ansiedad empieza a disminuir. Hay mucho también de sobreprotección, que es normal, y de a poco tienen que ir, digamos, disminuyendo eso. Pero al principio, claro, te afecta, en ocasiones no es posible entregar mucha información por la información, por el diagnóstico que le acaban de dar. Por lo mismo vamos trabajando de a poco en dar información, en educar en torno a los tratamientos, en torno a los beneficios, en torno a lo que puede hacer la persona y la importancia de mantener sus controles y sus tratamientos regularmente, digamos, la importancia de adquirir sus medicamentos, de tener sus controles, pero al comienzo sí afecta, sí les afecta. Pregunta, por ejemplo, para usted, doctora, nos está preguntando Macarena acá en Zoom. ¿Existe algún trabajo que no pueda realizar una persona con epilepsia pensando, por ejemplo, en cosas bien específicas como manejo de maquinaria pesada en construcción, otro tipo? Quizás los trabajos a gran altura, conducción de algún tipo de vehículos. ¿Existe alguna evaluación de riesgo que esté como establecida hoy día? O más bien esto queda a criterio de cada empleador y en esa conversación como bien personal que usted nos señala? Mira, hay ciertos trabajos que están desaconsejados, sobre todo cuando la labor que pueda realizar una persona con epilepsia implica el riesgo de otras personas. ¿A qué me refiero en eso? Por ejemplo, conducir vehículos de locomoción colectiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú conduces una micro, ese tipo de cosas están desaconsejadas. Actividades como ese tipo de cosas, pero el conducir propiamente tal o el conducir tu vehículo no, ¿verdad? Sino que ese tipo donde tú te haces cargo, el operar maquinaria que es pesada, donde si hay una crisis en esa situación tú podrías dañar a otras personas, ¿verdad? O podrías provocar un accidente. Cuando yo digo que yo no les corto las alas a mis pacientes, yo tengo conversaciones muy francas y muy serias, ¿ya? Muy serias, donde yo les digo a ellos, si me están escuchando por ahí, ellos saben que yo siempre les digo, el que más tiene que saber de tu enfermedad eres tú. Y les pido que ellos se acerquen a su enfermedad, que la conozcan, y el riesgo, ese riesgo los decidimos entre nosotros. Ellos mismos saben cuál es ese riesgo. Casi uno no necesita decirle, esto no lo puedes hacer, porque uno es inteligente y uno mismo dice, esto no conviene que yo lo haga porque esto significaría tal cosa, porque finalmente uno como persona, me refiero a las personas que tienen epilepsia, te sometes diariamente a muchos riesgos. Si te vas a ir a nadar a alta mar, la doctora Fabre va a estar a miles de kilómetros de distancia, y la doctora te dijo que no nadaras solo, y ahí no está la doctora, así que no me está viendo. Eres tú el que dice, voy a ir a buscar mejor a Pepito que me acompañe porque la doctora me dijo que mejor no nadar acá. O sea, tanto ese pequeño detalle que yo te digo, como el decir, no voy a manejar esta cosa porque aquí van 10 personas aquí atrás, esta van no la voy a manejar. Creo que todo depende también, es cierto, evidentemente una persona con epilepsia, tú no le dices, no puedes manejar una micro, ¿verdad? Una cosa que vaya en personas, cosas que el criterio te dice sería desaconsejable. Es el sentido común el que te dice que son cosas de riesgo, porque tú mismo, claro, te fijas, te pones en una situación de riesgo, pero es todo lo que el sentido común te lo dice, no es nada fuera de otro mundo. Sí, súper importante entonces el sentido común, el conocerse a uno y conocer su enfermedad, como decía Felipe. Y hay algunas preguntas que hablan más bien no de las cosas que decide uno, el paciente, como a su criterio, con su sentido común, bajo su responsabilidad respecto a ciertos ámbitos. Hay algunas cosas que tienen que ver con las condiciones laborales también. Por ejemplo, personas que tienen que trabajar en turnos.
¿Qué pasa en ese sentido? Sabemos que las personas con epilepsia no es recomendable para ellos que hagan turnos de noche, ¿cierto? Por todo lo importante que es que respeten sus horas de sueño. Tratar de evitar los turnos, entonces, es una indicación como frecuente. Pero ¿qué pasa cuando no está esta empatía del empleador? ¿Cómo podemos nosotros de alguna forma ir ejerciendo alguna influencia, ir educando, ir sensibilizando a los empleadores en este tema? Por ejemplo, Natalia, ¿tú has tenido alguna experiencia con eso? Directamente, bueno, tenemos contacto con muchas personas que trabajan en turnos y ellos tienen el cuidado de, cuando tienen turnos nocturnos, en su casa ya de vuelta, poder tener siesta y poder cumplir un poquito con las horas que necesitan de sueño. Ahora, lo que me dices sobre de los trabajos que no tienen esta flexibilidad, quizás, como te señalaba al principio, va de la mano de lo mismo, de la desinformación, y ese es el punto donde hay que enfocarse y donde hay que, digamos, trabajar en la información hacia las empresas. Y quisiera hacer un pequeño comentario, Natalia, muy cortito. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Natalia dijo. Hay personas y personas. Yo tengo pacientes mías que son enfermeras y hacen turnos. Sí. Y si está por ahí escuchándome, ella se va a acordar que un día llegó llorando. Me dijo que su coordinadora le había dicho que ella no iba a poder ser enfermera, porque ella no podía hacer turnos. Y yo le dije, dígale a su coordinadora que está equivocada, que usted puede ser enfermera y puede hacer turnos. Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que no pueden hacer turnos, hay personas con epilepsia que no pueden hacer turnos porque se descompensan, pero hay otros que sí pueden. Hacen turno y recuperan. Hay personas y personas diferentes. Cuando no pueden, mandamos y pedimos flexibilidad, pero hay otras personas que sí pueden. Eso. O sea, y nuevamente insistir en ir en forma personal evaluando cada caso es distinto, cada persona es diferente, cada paciente, cada epilepsia es distinta. Y se presenta también muchas veces como conflicto este dilema de conversar, comunicar o contar en tu lugar de trabajo que tú tienes esta enfermedad, que es lo que muchas veces el especialista recomienda porque es necesario que estén informados en caso de que a ti te ocurra algo, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema de salud de esta persona, pero no siempre es muy fácil decirlo en un mundo ideal, como decíamos en algunos otros webinars. Esto lo podríamos decir libremente sin que causara ninguna dificultad, pero no es así en la realidad, entonces muchas veces se prefiere omitir. Por ejemplo, Felipe, cuéntanos tú, en tu experiencia, ¿cómo ha sido este tema de tener que enfrentar o contarle a tus colegas, a tus otros trabajos, tal vez a tus otros jefes, el tema de tu epilepsia? ¿Es algo que tú lo has podido conversar libremente? ¿Es algo que en realidad es más reservado? ¿Cómo se maneja ese dilema de decirlo? ¿Y qué decides tú finalmente y por qué? No sé si es complicado o no, pero no, opto por no decirlo. O sea, hasta el 2014, 2015, no lo dije nunca. Ni en una entrevista de trabajo, ni ni en un momento en el cual yo estaba en colegio, por ejemplo. Nunca lo dije, nunca. Y lo que te decía el otro día, que por ejemplo en una entrevista de trabajo jamás lo diría. Porque esto es un país súper prejuicioso. Entonces yo no puedo decir, estoy en una entrevista de trabajo. Oye, ya. Entonces, no puedo estar con el cartel o decir, sabes que yo soy epiléptico, por lo tanto, debo ser sincero. O sea, eso es lo ideal, pero yo creo que no es así en este país. Y la otra es que ya cuando en el colegio actual sí saben, y saben por una cuestión, por un episodio que me dio en un consejo de profesor, me dio una crisis más o menos fuerte, y ahí es donde ya se dieron cuenta más o menos de qué me pasaba.
y ahí yo conté realmente lo que tenía. Entonces mi compañero y de la directora hacia abajo, ya todos saben y en este caso uno como que se siente un poco más liviano al de como soltar todo esto, porque no sé si más lo carga o no, pero uno dice ya, lo tengo asumido, soy una persona que puedo vivir con esto, puedo hacer lo que yo quiero, me puedo bañar en una piscina, pero no lo puedo decir en una entrevista de trabajo o estando ya dentro del Porque área o disculpa, ¿cuántos años llevabas trabajando ya en ese colegio y en ese minuto no sabían que tú tenías epilepsia y te da una crisis para que en el fondo se devele este secreto? ya entré en el 2014 y en el 2015 me pasó. Ah, ya. Sí. ¿Y cuál fue la reacción en general? Mal, al principio. Mal porque una compañera creyó que yo estaba bajo el efecto de la droga. No sé qué droga. Entonces me causó en mí un problema. Entonces, bueno, ahí tuve que entrar como a explicarle el por qué. Mira, esto en Eh, realidad es como, No, es pero, súper pero interesante lo que nos cuenta el Felipe, porque Felipe es profesor, vive en él interactúa y se desenvuelve en una comunidad escolar de formación, de protección de los alumnos, donde probablemente hayan niños y niñas con epilepsia, porque las estadísticas un poco, eso es lo que nos señalan, ¿cierto? Todos seguramente tuvimos compañeros de colegio con epilepsia, en el liceo, en la universidad, y vamos a tener colegas que tienen epilepsia, pero existe mucho, mucho miedo y al parecer existen estos prejuicios frente a una crisis que se confunden con otras cosas como consumir drogas o con otras conductas. Es frecuente lo que nos interpreta aquí Felipe, de este miedo de decirlo en el ambiente laboral por esta reacción que vemos que tienen con él. Nati, por eh, ejemplo, tú. Sí, de hecho te iba a comentar que en algunas ocasiones me ha tocado escuchar relatos de personas que han pasado mucho tiempo sin crisis, por ejemplo, o no han informado en sus trabajos a sus compañeros de trabajo que tienen epilepsia y tienen una crisis en sus lugares de trabajo y se ausentan y no vuelven a trabajar o renuncian o no dan justificación, no emiten licencia, por lo tanto finalmente se viene a desvincular por otra cosa. No, es a raíz de este mismo secreto, como decías tú, del miedo, del prejuicio. Lamentablemente, en vez de tomar las herramientas que se poseen o alguna acción en función a eso, como por ejemplo las licencias médicas para poder ver qué cosa le pasa y no tener que desvincular a la persona o no tener que renunciar. Que eso fue lo que más me llamó la atención, personas que por tener una crisis en su lugar de trabajo decidían renunciar a este trabajo en vez de tomar otro tipo de herramienta. No sé si me explico. Sí, es como bien frecuente, también lo he escuchado, también lo he leído, esta suerte como de desesperanza aprendida que a veces tiene el paciente, ¿no? Y que cuando tiene una crisis, en lugar de enfrentar esto y sociabilizar el tema, prefiere desertar y no afrontar. Y se entiende. Déjame aclarar un poquito lo que es la desesperanza aprendida por si alguien no entiende el concepto. Es una condición de la persona cuando se comporta pasivamente frente a una situación negativa. Y esta actuar no se cambia cuando el contexto del entorno lo permite. Sigue actuando de esa forma pasiva. Y como dice Loreto, cuando hay algo repetitivo, cuando ha ocurrido varias veces, se entiende que está en esta desesperanza aprendida. Es ahí donde hay que empezar a trabajar y tomar herramientas, digamos, para cambiar eso y hacer valer nuestros derechos y evitar que ocurra esto nuevamente, digamos. Doctora, ¿esto es parte de las conversaciones que le toca a usted afrontar también con sus pacientes? Todo el tiempo. Y la única forma de cambiarlo esto es el 1 a 1. Es como el mismo ejemplo que yo les decía a esta enfermera, yo le decía a ella que nosotros teníamos que lograr que esa enfermera que le había dicho a ella
Miren, esto es así. Se acaba de recibir esta Lola hace unos meses atrás. Flamante enfermera universitaria. Porque cuando tú haces eso, empiezas a romper la discriminación, porque este es un problema de discriminación que se produce muy, muy fuerte y hay que romperlo, ¿ya? Fíjate que hay que yo muy, muy brevemente les quiero comentar, cuando uno les pregunta a las personas con epilepsia cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, la primera que aparece siempre es el aceptar las crisis epilépticas. Lo primero es la aceptación, aceptar. Después viene el miedo a las crisis. Lo tercero es lo que van a pensar de mí, la estigmatización, y después vienen las consecuencias, lo que va a significar en mi trabajo y en mi vida. Y contra eso, el trabajar, contra eso, todas estas preocupaciones, es un trabajo de todos nosotros. Yo les pongo a mis pacientes su responsabilidad, pero también asumo la vida real, porque yo trabajo ahí donde las papas queman, pues me pasa lo que dice Felipe, que el paciente me dice, doctora, ya, y como confían en mí, me dice, doctora, ¿y cuento o no cuento? Ay, a mí la guata me hace así. Porque obviamente a veces les digo, como estamos diciendo la verdad, estamos en confianza, digo a veces, espérate un poquito, porque a uno le da miedo. La realidad es que hay todavía mucha discriminación y necesitamos educación. Educación en las empresas, educación, una acción organizada, una acción conjunta del Estado, de las empresas, de inclusión. De otra forma, no se puede. Ahora, como no podemos esperar que esto macro caiga del cielo, a todos los que están escuchando, personas con epilepsia y familiares, tenemos que trabajar todos juntos. Y trabajar, uno trabaja en el pequeño lugar que le toca. ¿Se fija? No significa inmolarse, decir, no, yo tengo epilepsia. No, no, yo no estoy diciendo eso. Digo que cuando uno va y estudia y busca trabajo y trabaja, y como Felipe está ahí hablando, eso es hacer algo. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, han hablado aquí harto de la discriminación. En el chat y en las preguntas también aparece esto. Y creo que igual lo que señala la doctora en relación a hacer pequeños cambios y pequeñas actitudes es súper importante en el sentido de una actitud inclusiva en general, transversal a todo. Aquí no solamente hablamos de dificultades de salud, sino que en todo ámbito. Pero en lo concreto, y aquí quiero preguntarle a la Natalia, que debe tener más conocimiento, que debe ser un poco más experta en la parte legal. Sabemos que ya existe hace algunos años en este país una ley para combatir los actos de discriminación y para sancionar estos actos arbitrarios, ¿cierto?, frente a situaciones como, por ejemplo, un despido o una situación en que una persona se siente discriminada, vamos a hablar de una persona con epilepsia. ¿En qué consiste esta ley, Nati? ¿Qué se puede hacer? ¿Es una realidad? ¿Es palabra, pero palabra un poco muerta? ¿Es difícil poder hacer algo? ¿Qué podrías aconsejar? Porque es una pregunta que a mí me ha llegado millones de veces. ¿Qué hago frente a la discriminación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué derechos tengo? Bueno, al ser ley, bueno, está regulado, es importante que las personas que se sientan o que vivan, mejor dicho, una situación de discriminación, lo hagan saber. Es difícil, muchas veces es difícil los medios de prueba, porque requieren armar un caso, digamos, cuando hay alguna demanda, y a veces es difícil tener los medios de prueba, por lo mismo es importante tener testigos. Afortunadamente, junto con la ley de discriminación, la ley Zamudio, está la ley de inclusión laboral, por lo tanto esto se debiera ir disminuyendo. Pero esta ley de discriminación es a todo aspecto, no es solamente por alguna situación de discapacidad o epilepsia, sino que va por género, por religión, digamos, distintos tipos de discriminación. ¿Mm? Es difícil poder probar. Claro, de hecho ya el lenguaje ha ido cambiando, por lo mismo se hace más complejo.
Es difícil probar la discriminación en todo ámbito, ¿no? Y en el ámbito laboral y en las leyes siempre hay resquicios y espacios donde se puede ocupar otra causal, por ejemplo, a invocar para que esta persona no pueda tal vez denunciar un acto de discriminación. Es muy difícil de probar, o sea, ya existe Claro, por hay lo menos una personas, ley, pero quizás todavía es una ley muy novel, muy reciente, que todavía no tiene la suficiente jurisprudencia, ni han habido suficientes valientes a enfrentarse a estas situaciones, ¿no? claro, hay muchas personas, o hay personas que han comentado que han sido desvinculados por un tema de discriminación y las causales de necesidad de la empresa o es otra. Y ahí es donde tiene que empezar a armarse este caso para poder ir evaluándolo, y ahí está la dificultad. Yo lo siento que es un tremendo fracaso eso. Sí. Es un fracaso el tener que tomar esa herramienta, ¿te fijas? No, no, lo que tenemos que lograr es que vayan al colegio los niños con epilepsia, que se reciban, que estudien y que entren a trabajar, ¿te fijas? Como cualquiera. Lamentablemente estamos todavía con una tremenda brecha con eso. Sí. Y eso tenemos que seguir avanzando Aunque de sea esa de a manera. poquito, como dice usted, sensibilizar, y yo creo, o lo que me ha tocado a mí, por lo menos en mi experiencia, conocer, es que así como Felipe tiene epilepsia, ¿cierto? Y está inserto en un trabajo ya, más encima es un trabajador estrella, porque en 15 años nunca se ha tomado una licencia, o sea, casi que hay que clonarlo a él. Así como Felipe, nos ha tocado conocer a muchos trabajadores que a partir de ellos, de la persona, es que el ambiente se ha sensibilizado sobre el tema, se han motivado a conocer de qué se trata, se han dado cuenta de que esta es una enfermedad súper frecuente y ellos mismos han empezado a decirlo, a reconocer que en realidad dentro de sus relaciones cercanas también está la epilepsia presente y que está quizás de manera más silenciosa, pero que uno convive a diario con ella. Así que, nada, solamente, por ejemplo, felicitar a algunas empresas que en el último tiempo se han acercado a nosotros para educarse, porque tienen colaboradores con epilepsia y para ellos no es un tema, al contrario, ha sido un tema de poder aprender para ayudarlos a ellos y para que esto vaya avanzando en ir disminuyendo estas brechas y esta discriminación, ¿cierto? Así que nada, existe esta ley de la discriminación y lamentablemente no es quizás lo que uno quisiera para poder solucionar este conflicto. Con respecto a otro tema que ustedes han nombrado harto, tiene que ver con los prejuicios de repente que tienen los empleadores y que les dificultan un poco o les da temor contratar a alguien con epilepsia. ¿Cuáles son los que más se conocen? Yo he escuchado por ahí, por ejemplo, que se piensa que las personas con epilepsia van a tener un riesgo aumentado de accidentes de trabajo. ¿Se sabe algo de este tema? Nati, ¿tú sabes algo de este tema? Generalmente, por lo que estuve leyendo, son más precavidos a raíz de lo mismo. Por lo tanto, las tasas son menores de accidentes. Hay un temor quizás en tomar licencia, en ausentismo constante, y vemos con Felipe, y que es lo que se ve normalmente, que no es así. De hecho, cuando uno conversa, digamos, ellos nos manifiestan esto, que usan sus días administrativos para poder coordinar los controles médicos, o días de vacaciones para poder hacer exámenes cuando tienen que ser evaluados más exhaustivamente. Por lo tanto, no hay una sobredemanda de licencias médicas, que ese puede ser un temor también de los empleadores. Por eso es importante ir contando las experiencias, porque así las personas se van enterando de cómo funciona, cómo es, qué requiere, y evitar estos miedos, digamos. Estos temores. Mira, tanto es así que otro de los mitos es que las personas con epilepsia tienen algún problema cognitivo o que tienen un problema en el desempeño. Claro. Ese mito se cae solo, porque evidentemente cuando la persona con epilepsia no dice que tiene epilepsia, nunca se dan cuenta. Claro, por ejemplo. Basta con que lo digan y nunca se dieron cuenta, nunca se enteraron, porque evidentemente no tiene son personas normales, como todos nosotros, entonces no hay ninguna Claro, y diferencia. está como también esta reflexión que uno dice, ¿qué es lo normal? En realidad
somos O todos sea, medios especiales, o sea, ninguno es somos todos igual al otro iguales. y todos tenemos como cosas distintas. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿verdad? Son Yo enfermedades crónicas. estuve leyendo también un poco respecto a este tema y lo que encontré es que en realidad las tasas de accidentabilidad, las tasas de licencias médicas o de permisos laborales se comportan de la misma forma en población con epilepsia que sin epilepsia. Y en lo personal, comparto lo que señala Nati, en que la persona cuando tiene un trabajo, con epilepsia tiene un trabajo, en realidad puede que sea un poco más precavido, que se planifique súper bien para que sus controles médicos no sean en su horario de trabajo, o sean en sus días administrativos, o bien durante el periodo de vacaciones que muchos nos dedicamos solamente a descansar y a disfrutar. Ellos sí también se organizan para dentro de sus vacaciones y su feriado legal poder hacer coincidir sus controles médicos. ¿Qué otras preguntas nos han llegado en este minuto acá al chat? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Disculpa, Felipe, cuéntanos. Sí, quería contar algo. Esto, lo que dice Natalia y la doctora es lo que hago yo. Por ejemplo, mi trabajo es súper especial porque yo no tengo día administrativo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, si tengo que hacer un examen de sangre, me lo hago a las 7 de la mañana y entro a las 9. O generalmente, cuando voy al doctor cada 3 meses por el control, lo hago a las 4:30. Yo salgo a las 2:30, almuerzo y después tomo la última hora de la doctora para no pedir permiso. A eso me refiero. Sí, pues eso como que comprueba un poco lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, como de repente para ti y para muchos de los pacientes que nos están escuchando, el valor que le asignan al trabajo puede ser incluso un valor superior, por lo tanto se cuida mucho, se protege mucho esta instancia. Tenía aquí una pregunta que tenía seleccionada del público que tiene que ver con cómo puede afectar en el desempeño de su trabajo y específicamente en el control de las crisis las situaciones de sumo estrés laboral. ¿Eso afecta, doctora? ¿El estrés? Pero igual que cualquier estrés, ¿verdad? El estrés familiar también. El estrés de pareja, ¿verdad? Si uno tiene un hijo enfermo. El estrés es un factor descompensante de la epilepsia. Sí, pero lo es el estrés laboral, el estrés personal. El estrés siempre es un factor desencadenante, puede ser un factor descompensante. Uno siempre intenta con su paciente controlar la tensión porque puede serlo. Ahora, no necesariamente, pero sí puede serlo porque hay personas que este factor puede desembocar en esto. Uno como neurólogo trata de siempre equilibrar estos otros aspectos de la persona, entonces, y de que pedirles que tomen opciones a veces, ¿verdad? O a veces uno los ve insertos en ambientes laborales muy tóxicos, como me dicen los lolos ahora, mis pacientes jóvenes, tóxicos, me dice el ambiente, doctora. Entonces yo Ahora les las digo que personas a son veces hay que tóxicas también. salir del ambiente tóxico y a veces hay que tomar decisiones y uno como médico también los ayuda a decir que está bien el trabajo, pero a veces hay trabajos en que hay abuso, en que y hay que salir, pero eso le puede pasar a todas las personas, no a los pacientes con epilepsia en particular, ¿verdad? Y en este tiempo donde estamos haciendo mucho teletrabajo y mucho trabajo desde la casa, donde ha aumentado harto el desempeño de nuestras funciones, pero en la modalidad de estar altamente expuesto a la pantalla. También es una pregunta súper frecuente en los pacientes. ¿Esto va a empeorar en ellos sus crisis? ¿Puede empeorar la epilepsia? ¿Se puede hacer algún tipo de recomendación al respecto? No, no la empeora en nada. La respuesta general, hay excepciones muy puntuales, pero la respuesta general es que no. Ahora, yo igual les voy a decir que pasar mucha pantalla les hace mal, digamos, pero les hace mal a todos. Pero una persona que tenga epilepsia porque tenga mucha pantalla, no, no, les hace mal a todos, nos hace mal mucha pantalla, pero no afecta a la epilepsia.
Aquí tenemos el comentario de un paciente que manejaba vehículos, dice él, pero por su problema de las crisis tuvo varios accidentes y finalmente tuvo que dejar su oficio, su ocupación y su trabajo. En este caso, donde ya está como en el fondo interfiriendo las crisis en el desempeño de su función específica, se aconseja que esta persona acceda a una pensión de invalidez. Natalia, ¿tú sabes cómo es el proceso que debe realizar una persona que ya no puede seguir desempeñando sus funciones habituales y pudiera optar a esta prestación económica de las pensiones? Claro, si ya las licencias médicas, por ejemplo, no se están pagando porque se está considerando como enfermedad no recuperable, es importante que pueda evaluar las gestiones para la pensión de invalidez, y esto tiene que hacerlo, la solicitud se hace directamente, bueno, de discapacidad primero con COMPIN, y luego ver los distintos tipos de pensiones. Al estar pensionado no quiere decir que no pueda trabajar, que eso también es algo importante de aclarar. Pueden tener trabajos regulares, digamos, y mantener esta pensión. De acuerdo a los ingresos económicos que perciba, la pensión se va disminuyendo en monto. Eso creo que es importante aclarar. En caso de que la persona se encuentre cesante nuevamente, vuelva a tener completamente el pago de la pensión. ¿Mm? Y esto caería dentro del cupo de la ley me vino un lapso de inclusión laboral. La ley de inclusión laboral, claro. Claro. Bueno, la ley de inclusión, para los que nos están escuchando quizás fuera de Chile, contarles que esta es una ley específica de nuestro país que está hace un par de años vigente y que en realidad lo que intenta es incentivar justamente a que las empresas y los empleadores incluyan dentro de sus trabajadores a personas con algún grado de discapacidad, y exige a las empresas de más de 100 empleados que tengan por lo menos el 1% de su planta con personas con discapacidad. Entonces eso sería totalmente compatible en el caso de este señor, por ejemplo, que tuvo que dejar de trabajar en su oficio, que era de chofer, poder acogerse a una pensión de invalidez y poder también estar por la ley de inclusión con algún trabajo que le permita también incrementar sus ingresos, ¿cierto? Claro. Súper. Ahora, esto no es lo vital, y aquí también aquí es importante señalar, como decía la autora, que uno de los prejuicios más potentes que existen es igualar epilepsia con discapacidad. Esto no siempre va a ser así, va a ser solamente en algunos casos, como nos explicaba Nati, y también como nos explicó la autora hace un ratito, que es específicamente en algunos casos solamente. Cuando ya es tardío, evaluarlo con los neurólogos y luego hacer las gestiones con COMPIN. Claro. Ahora, el tema del desempeño de un trabajo, las dificultades que trae consigo el no poder tener un trabajo, no poder tener cierta autonomía, tiene una otra serie de impactos a nivel social y a nivel económico en este paciente. ¿Cómo se les puede acompañar y se les puede ayudar en ese aspecto, Nati? Bueno, esto es generalmente por las cesantías prolongadas. Al estar sin trabajo, no solo afecta a la persona en su autoestima y en su autopercepción, sino también con su entorno. Pensamos que somos seres sociables. Si no nos podemos desenvolver bien en alguno de los aspectos, esto nos va afectando. Lo importante es ir activando redes sociales, redes de apoyo, me refiero no a Instagram, Facebook y esas cosas, redes de apoyo para poder optar a beneficios que se requieran, por ejemplo, o información. Bueno, nosotros como Departamento Social brindamos apoyo económico a nivel nacional para tratamientos de epilepsia. Es importante que se mantenga, por lo que ya hemos hablado, los medicamentos constantes, digamos, que no se pierda continuidad con ellos. Por lo mismo, estamos brindando este tipo de apoyo y eso, no recuerdo qué más me dijiste con el entorno. No, te preguntaba básicamente que el impacto en el trabajo, el no poder uno desarrollar su potencial de trabajo, obviamente que trae muchas consecuencias en esta persona, Claro. porque pierde su autonomía, ¿no? Por todo el impacto social que tiene el tener que depender de otros, depender de tu familia.
las dificultades económicas que se asocian, es decir, en realidad esto es un tema bien multifactorial y como bien complejo, y cómo en el caso de ustedes como trabajador social se puede apoyar, acompañar y alivianar un poco esta carga en los pacientes que presentan estas dificultades. Esa era la pregunta, en verdad. Yo quisiera quizás agregar en esto que el concepto de calidad de vida aquí es súper importante, este como grado de bienestar, ¿no es cierto?, individual y social, porque en la parte de nosotros donde está el control de las crisis, ¿no es cierto?, los remedios, los efectos adversos de los remedios, esa es una parte y es una parte muy importante, que no es el tema que estamos viendo ahora, pero está esta otra dimensión de la autoestima, ¿no es cierto?, de la parte familiar, de la recreación, del trabajo, que es el tema que estamos viendo ahora, y es una parte tremendamente fundamental. O sea, no basta solamente y no nos podemos conformar que solo la persona esté sin crisis, sino que debe estar integrada a la sociedad y ser útil a la sociedad, porque esa persona se multiplica en una familia, en hijos, en una sociedad mejor. Entonces, siempre, tanto en la liga, que hacemos educación y que hacemos estas actividades, vamos a insistir siempre en buscar esa dimensión, ¿no es cierto?, esa individual y social, buscando esa calidad de vida, esas dos dimensiones, y totalmente y siempre luchando Claro. porque ambas se desarrollen en conjunto. De todas maneras, yo creo que el enfoque de estos conversatorios y el enfoque en realidad de todas las actividades que nosotros vamos organizando para ustedes tiene que ver con que el paciente es mucho más que crisis y su tratamiento es mucho más que controlar esas crisis. Cuando nuestra misión es lograr la calidad de vida del paciente, necesariamente hay que involucrar al ambiente. El manejo del ambiente es como vital en realidad. Nos sirve de mucho tener una persona sin crisis si no puede estar integrado plenamente y desarrollándose en todos los aspectos de su día. Por eso para nosotros es vital trabajar en educación con los jardines infantiles, con las escuelas, con las familias, con todo tipo de instituciones, con las universidades, y por supuesto que un ambiente donde vamos a seguir luchando por llegar es a los espacios laborales, para que se entienda esto, para que se concientice y se vayan abriendo a poquitos mayores espacios para quienes viven esta realidad y para quienes se les hace de repente tan complicado lograr sus objetivos, ¿no? Sin tener ninguna dificultad. Solamente, más que barreras físicas, como nos explicaba la doctora, estas barreras psicosociales que no dependen de uno, sino que dependen más bien del ambiente. Y ahí el Felipe nos puede contar algunas estrategias que a él le han funcionado para ser funcional en su trabajo. Po. Tú me hablabas el otro día de que tienes ciertos tips y ciertas estrategias y consejos que te gustaría compartir. Recuérdame lo de... Es que Felipe además tiene un pequeño déficit atencional, entonces el otro día hicimos una entrevista, chiquitito. Mira, chiquitito, y era como con... no son tan chiquititos. Por ejemplo, me están ahora, no en serio, me están hablando, y realmente la doctora, y de repente miro hacia allá porque hay como un ruido, entonces mi atención se va. Lo se va perdimos, entonces, por unos minutos lo perdimos, pero tú me hablabas de algunos tips o algunas estrategias que tú las ocupas activamente para poder ser bien funcional en tu trabajo. Más imagínate, profesor, ¿con cuántos alumnos hay en la sala de clases tratando de enseñarle historia? 35, 35, 40, etcétera. por ahí. Dios mío. Entonces tiene sus propias estrategias que nos querías compartir. Ya, uno, autocontrol, conocer la enfermedad, aceptación, y en el caso de estrategia, más que la enfermedad en sí, lo molesto, bueno, aparte yo creo más o menos como entre 8 y 10 mensuales de crisis, pero también lo molesto también son la poca retención de información, eso, el déficit atencional también.
son como elementos, yo creo que son más, incluso más molestos que la propia enfermedad en sí. Porque son, creo que yo lo llamo así, como daños colaterales de esto. Ahora, estrategias, por ejemplo, cuando estaba estudiando el magíster, como a mí me cuesta retener la información, entonces lo que hacía yo era, cuando mi profesor guía me estaba diciendo, estaba enseñando lo que tenía que hacer en la tesis, yo lo que hice fue grabar todo lo que me estaba diciendo, en todas las reuniones. Y después cuando llegaba a la casa, el fin de semana, me ponía el audífono, y ahí empezaba a procesar bien la información, y empezar a tomar los apuntes, y así logré sacar el magíster en este caso. Que no es Como, menor, pues el otro día con Felipe hablábamos que él es como que él me decía, a mí todo lo que tú me dices me hace sentido, porque hablábamos del impacto que puede tener la epilepsia en el aprendizaje, como él me decía, tengo hartos problemas de atención, y yo decía, sí, eso es muy común en la epilepsia, y la memoria también, sí, y la velocidad de procesamiento, fueron como las tres cosas de las que hablamos, y él me sí, decía, claro. soy yo, así me lo trato yo. Claro, tú me nombraste como ¿Qué, tres qué, cosas, qué y más yo te dije que tengo las representativo que tres. el Felipe de eso y de que sobreponerse a eso, po? Porque no cualquiera es un magíster en educación, Sí. y menos trabaja 15 años seguidos sin una licencia médica, po. Claro. Además, Felipe, quisiera que tú le entregues algún mensaje a las personas que tienen epilepsia, como tú la tienes desde los 15 años, y que están recién procesando esta información, recién recibiendo este diagnóstico y iniciando el tratamiento, y que pueden sentir el temor de que hemos hablado hoy día, la incertidumbre en relación a si esto los va a limitar en algún minuto en su vida, en poder desarrollar todo su potencial y toda su vocación. ¿Y qué les dirías tú a ellos? Yo creo que el apoyo familiar podría ser tener, bueno, conocer obviamente la enfermedad, tener una especie como un triángulo entre un buen médico, la familia y el paciente, en este caso, que siga las recomendaciones al pie de la letra, porque eso es como lo primordial entre un paciente. Yo tengo mi remedio me lo tomo a las 9 de la noche. Entonces, si a las 9, a las 9. O cuando despierto a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces, una es constancia, apoyo también por parte de la familia, encuentro. Y lo otro es aceptar y, bueno, seguir adelante nomás. Si la vida sigue. Y la vida sí, es corta. Se te va. Gracias, Felipe. Súper significativo lo que nos dijiste. O sea, es lo que yo, en mi experiencia como de vida en este caso. Claro. Y también es que en mi caso tomé como la rienda del asunto yo, no a través de mi familia, sino que yo como persona. Incluso no sabía que existía la Liga de la Epilepsia hasta los 30. No sabía, no tenía idea. Porque una persona me dijo, mira, eso que es una institución súper importante, etcétera, etcétera. Y ahí recién ¿Esa como que persona será tu doctora o no? ¿no? No, No, otra, una colega que tuve. ya. Sí. Es que lo que pasa es que antes de los 30, mi control no era periódico, sino que cuando, en el 2007, es que yo hablo de fechas porque soy profe de historia, entonces como para calcular matemáticas me cuesta. Ah, Entonces en el 2007 me vino una más o menos fuerte, y ahí dije, no, esto lo tengo que manejar por mí. Y ahí recién yo empecé ya como a entrar de lleno con una neuróloga. Cuando llegué a Santiago, probé con uno, con otro, con otro y con otro. No entonces, no llegaba como que ningún médico me da una especie de, entre comillas, solución al problema, hasta que llegué ya a una neuróloga que sí me da la confianza para
para seguir para seguir adelante, me refiero. Bueno, has hablado de algo súper importante que es el automanejo, ¿cierto? Que es como el paciente ya adulto se hace cargo de su cuidado de forma responsable, como tú señalas, y que esto es súper importante, pero sin duda es necesario también contar con una red de apoyo. Tú decías mi familia, que sin duda también no solamente puede ser tu familia, pueden ser instituciones como la Liga Chilena contra la Epilepsia, que aquí tenemos 2 representantes de esta institución, ¿cierto? Y que también pueden ser tus colegas y tu espacio de trabajo. Entonces, ojalá algún día podamos estar conversando de este tema y podamos decir, para mí ha sido súper importante mi automanejo, tener un buen tratamiento, tener una familia que me apoye, redes de apoyo y contar con mi trabajo como un respaldo para mí. Ojalá que algún día lleguemos a esas reflexiones. Doctora, ¿usted quisiera precisar algo más, dar algún mensaje, señalar algo? No, mira, vi varias preguntas, traté de contestar lo que pude, así con deditos medios torpes, todo lo que puse, hay muchas dudas, siempre aparecen muchas dudas, nada que agregar. Yo creo que lo que dijo Felipe es lo más importante, los pacientes aquí tienen la palabra y es lo más importante. Nada, la ayuda que uno desea prestar como profesional está en todo momento. Los médicos que nos dedicamos a esto, todos los médicos, y hablo en nombre de todos los médicos de la Liga, lo hacemos con mucho corazón. Así que hablo en nombre de ellos, es que esto es un agrado estar acá y hay que seguir luchando. Y esto es un trabajo de todos, de pacientes, de familias y de todas las personas que están aquí detrás de este grupo para hacer este tipo de actividades. Así que muchas gracias y ojalá hayamos puesto ahí un granito de arena en la epilepsia. Gracias, doctora. Natalia, como trabajadora social, ¿algún mensaje final dirigiéndose a los pacientes por una parte y quizás también al resto de la comunidad que nos está escuchando hoy día? A los pacientes yo creo que es comentar sus experiencias, compartirlas con su entorno. De esa forma vamos a poder hacer algo más sobre el estigma contra la epilepsia. En general, los dejo invitados a los talleres que estamos implementando como departamento social para que vean la página de la Liga Chilena contra la Epilepsia, talleres a distancia para fomentar el autocuidado y otro tipo de experiencias. Gracias. Sí, porque así como contaba ahí la doctora en un momento, en una de sus intervenciones, trabajar en pos del bienestar de las personas con epilepsia y mejorar su calidad de vida es mucho más que indicarle medicamentos y que se controlen las crisis. Y un espacio justamente pensado en desarrollar la calidad de vida de las personas es este espacio de participación grupal que nos propone el Departamento de Trabajo Social de la Liga como un espacio de participación que además permita ser una herramienta de cambio. Así que los invito a meterse a www.ligaepilepsia.cl, a seguir nuestras redes sociales y ahí van a tener toda la información sobre estos interesantes talleres que están haciéndose en forma virtual y como siempre todas actividades totalmente gratuitas. Para ir terminando, solamente señalar que probablemente el trabajo y la epilepsia sigan siendo un camino que tengamos que recorrer con hartas dificultades, como la dificultad que tuve yo ahora para decirlo, que sin duda hay muchos desafíos que nos tocan a todos, desde el lugar donde nos encontremos podemos contribuir, especialmente a quienes tienen el poder de poder abrir nuevos espacios de trabajo para nuestros pacientes que en quienes esta enfermedad, en verdad, como nos explicó la doctora, no debiera interferir de forma significativa, que puedan desarrollarse y trabajar en distintas áreas. Así que invitarlos a que por favor también se sumen a este cambio y se sumen a esta mirada, ¿no? De ir integrándolos y cada vez contribuyendo un poquito a su inclusión social. Nos despedimos por hoy día. Les cuento que esta actividad va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana y los dejo invitados para que nos sigan y puedan informarse de nuestras próximas actividades educativas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima actividad. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao.